Ok, hermanos, les voy a ir pidiendo, por favor. El día de hoy el título es Asesino de la oración, ¿sí? Ese es el título que le puse el día de hoy porque usualmente hemos visto cómo aprender a orar, ¿verdad? No sé si ustedes ya les han enseñado que el Padre Nuestro, nos han enseñado diferentes técnicas o estrategias para orar. Pero el día de hoy vamos a ver que a veces muchas de las técnicas y las estrategias no funcionan si no cumplimos con lo que Dios quiere. ¿Okay? Por eso es que hay asesinos de la oración. Por más bonito que nosotros oremos, aunque sea la oración más adornada que tengamos, si nosotros no adoramos con la actitud que Dios quiere, nuestra oración no va a llegar delante de su presencia. Puede haber una oración, puede haber muchas palabras, puede sonar muy bonito, pero dice la palabra de Dios que sería como un címbalo que retiñe, o sea, que haría ruido y nada más. Pero vamos a aprender el día de hoy qué son las cosas que estorban para que nuestra oración llegue delante de la presencia del Señor. ¿Sí? Y les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias, por favor, en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 7, del 14 al 20. ¿Todos lo tienen listos, hermanos? En sus hojas va a haber varias citas bíblicas. Les voy a pedir que si las van teniendo, algunas de ellas se las voy a ir diciendo, hay otras que probablemente no las vamos a decir completamente, pero ustedes van a tener tiempo su hoja para poder repasar en su casa. Amén. Ok. Y también en la pantalla se va a estar mostrando más o menos lo que tienen ustedes en sus hojas. Amén. Entonces vamos a leer nuestras Biblias en Segunda de Crónicas 7, del 14 al 20. Dice así la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si anduviereis delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi Padre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Amén. Este texto me gustó como una introducción porque está poniendo un tipo de condiciones, no sé si lo notaron ustedes. Dice, y si mi pueblo me adorare, y si mi pueblo no se apartara de los dioses. Y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué cosas son las que no nos permite que Dios escuche nuestra oración? Dijimos, podemos tener la mejor técnica para orar, podemos venir a clases para saber cómo orar, nos pueden dar pasos para saber cómo orar, pero aunque apliquemos la técnica, pero si no tenemos la actitud correcta que a Dios le agrada, de nada nos va a servir. Amén. Y el primer asesino, les puse así asesinos como para que llamaran la atención, ¿no? El primer asesino de la oración se llama los pecados no confesados. Va a estar ahí y van a aparecer, si tienen una pluma, van a aparecer unos espacios en blanco que ustedes tienen que poner allí y ahí van a aparecer también. La palabra que está en mayúscula, esa es la que van a poner ustedes ahí. Dice la palabra de Dios en Salmo 66, 18. Él no habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Es bien importante, hermanos, que nosotros confesemos nuestros pecados, porque de nada serviría que nosotros dijéramos un sinfín de palabras o tuviéramos un sinfín de peticiones si no le hemos pedido perdón a Dios por lo que hemos hecho. Por eso es bueno que nosotros nos presentemos delante del Señor y le pidamos perdón por las faltas que nosotros hayamos hecho. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si nosotros no venimos ante su presencia y no le pedimos perdón, ¿cómo es que Él va a escuchar nuestra oración? La palabra de Dios es muy clara en decir que si yo no hubiera confesado mis pecados, Él no me habría escuchado.
Prácticamente estamos diciendo que Dios no escucha cuando hay pecado en nuestras vidas. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. También, yo sé que tienen ahí varios versículos. En uno de los versículos que ustedes tienen ahí dice, por ejemplo, yo puse Isaías 59:2, dice, vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Ese es otro texto que habla con respecto a eso. Mientras nosotros estemos sin confesar nuestros pecados, el Señor no va a escuchar nuestra petición. Yo sé que hay personas que preguntan, ¿y los que no conocen de Cristo, Dios escucha sus oraciones? Pues miren, yo les voy a contestar la pregunta con un versículo de la Biblia, no con mis palabras. Si gustan luego verificarlo en Juan 9:31, dice, Dios no oye a los pecadores. Así dice la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, si nosotros no nos confesamos, aunque nosotros vengamos todo el tiempo a la iglesia, aunque nosotros estemos alabando al Señor aquí enfrente, pero si tenemos pecados ocultos en nuestra vida, no esperemos que Dios escuche nuestra petición y nuestro ruego. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tenemos pecados ocultos, si tenemos pecados, el Señor no va a inclinar su oído a escuchar nuestra petición. Amén. Y me gustó una frase, yo creo que también, bueno, aquí no la puse, dice, la oración evita que pequemos, pero el pecado evita que oremos. Ha habido ocasiones que algunas personas han pecado de tal manera que se han apartado del Señor y quieren volver al Señor, pero no pueden orar, porque sienten tal culpabilidad. Eso es cuestión del enemigo, que no quiere, que siembra esa duda en tu corazón de que dices, es que el Señor no me va a oír. Pero dice la palabra del Señor que fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea que tenemos una esperanza, ¿verdad? Que si nosotros venimos ante Él, le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos va a perdonar y Él va a escuchar nuestras oraciones. Pero mientras no queramos confesar nuestros pecados y si seguimos teniendo cosas ocultas en nuestra vida, el Señor va a decir, quiero esperar a que tú confieses tu pecado. Amén. El otro asesino que puse, el número 2, es la falta de fe. ¿Cómo podemos orar sin fe? O sea, estamos como diciendo, a ver, ¿qué pasa? No puede ser posible, ¿verdad? No creo que nosotros podamos decir, pues voy a ver qué pasa, a ver como cuando tiras una moneda al aire. No es así la oración. Con el Señor tenemos que orar creyendo, sabiendo que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios todopoderoso. Sin fe la oración carece de poder. O sea, ¿cómo vamos a poder obtener resultados si no tenemos la fe? Porque dice la palabra de Dios, dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, del 6 al 7. Entonces, ¿qué dice? ¿A poco vamos a recibir algo del Señor? Dice, el que pide sin fe es como una ola del mar. ¿Saben cómo es la ola del mar? Viene y se va, no es estable, ¿ok? Si nosotros no somos estables en creer en el que es todopoderoso, ¿cómo es que nosotros vamos y oramos como a ver qué pasa? Dios quiere una actitud de fe, que confiemos plenamente en el poder que Él tiene. Amén. Dice que la falta de fe hace inestables a las personas y en algunas ocasiones nos hace inestables o de doble ánimo. Es como nos hace. Ok, y también en otras ocasiones nos incapacita para poder recibir los dones que Dios nos ha dado. ¿Por qué razón? Porque a veces Dios nos da un don, pero como nos es difícil creer en que Dios tiene el poder para darme el poder, pues así como que se me es complicado poder ejercer el don que Dios me ha dado. Supongamos que a lo mejor Dios le ha dado a alguien el don de la sanidad. Pero dice, ¿y será que si el Señor lo mandó a orar por alguien, se pone a pensar, ¿y será que realmente Dios me mandó? No sé si le ha pasado a ustedes en alguna ocasión. A lo mejor usted es un maestro, a lo mejor es un predicador, y si el Señor lo ha mandado a predicar, o un evangelista, y si el Señor lo ha mandado a hacer algo, y usted dice, ¿será que sí querrá el Señor que vaya con esa persona? Es que ha ocasionado muchos problemas, y pues ¿para qué voy y hablo con ella? Y a lo mejor el Señor no te deja a veces dormir, te está hablando cada día, no sé, a veces que no puedes dormir, a veces a través de un canto, porque a mí me habla mucho a través de las alabanzas, o a través de cuando estás leyendo la Biblia y el Señor te está diciendo, ve y haz lo que te estoy diciendo, y tú dices, no, a lo mejor son mis ideas nada más. Y tenemos ese tipo de dudas, ¿verdad? Pero si nosotros dejamos que el Señor obre y que nosotros podamos creer y tener confianza en Él, entonces el Señor va a poder escuchar nuestra oración y va a poder hacer algo en nuestras vidas. Y va a poder hacer que nuestros dones puedan fluir. Amén. Mientras no confiemos en el Señor, nuestros dones es muy probablemente que no puedan fluir.
Ok, la otra, el otro asesino que le llamé de la oración es el número 3. Hermanos, si voy rápido, díganme. Si tienen dudas, levanten su mano. ¿Se acuerdan que les dije que es como un estudio bíblico? Sí. Así es que si tienen dudas, inquietudes, preguntas o textos que quieran incluirlos, adelante. Amén. Ok, la desobediencia. La desobediencia es algo bien importante, que es lo que hablábamos hace rato en Segunda de Crónicas, que no permite que llegue nuestra oración delante de Él, porque si el Señor dice, y si oyeres hoy mi voz, y si siguieres mis estatutos y guardares mis mandamientos, entonces yo oiré. Dice entonces, es una condicional. Amén. Es una condicional. Entonces, ser obediente significa, cuando eres desobediente quiere decir que no te sometes. Es como cuando a nuestros hijos les decimos, haz esto y no obedecen. Es lo mismo, que nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios o a lo que Dios nos dice que hagamos. Amén. Si el Señor nos dice, no peques más, eres nueva criatura, y si nosotros desobedecemos, si no hacemos lo que le agrada al Señor, entonces nosotros estamos fallando. Y si somos desobedientes, es como un padre con su hijo. Cuando su hijo es desobediente, ¿le va a dar lo que le pide? No, ¿verdad? Usualmente a nuestro hijo le damos si está pidiendo correctamente y si se portó bien, porque si se portó mal, yo creo que nadie de nosotros le va a dar. Y aunque yo sé que Dios no es como nosotros, porque Dios es un Dios de amor, pero también Dios pone una condicional. Y dice, entonces, la obediencia es una condición para poder disfrutar de los beneficios del Padre. Así como lo leímos en Segunda de Crónicas. O sea, para poder tener bendiciones de parte de Dios, necesitamos ser obedientes. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, la obediencia es en Proverbios 1, 24, 25 y 28. ¿Ok? No sé si alguien quiera buscarlo y alguien quiera buscar Zacarías y otra persona Juan. Dice que la obediencia es el resultado natural de la fe. Quien ama y confía en Dios, le obedece. Amén. Si nosotros amamos a Dios, le vamos a obedecer. Pero si estamos desobedeciendo es porque realmente nuestro amor no es sincero. Porque es normal que si tú crees en Dios, si tú le crees a Él, si crees en Él, vas a querer obedecerle. Pero si tú nada más caminas a un lado de Él, sabiendo de Él, entonces probablemente no le vas a querer obedecer, porque dice, vas a decir, de oídas te había oído. Pero cuando le crees, dice, mas ahora mis ojos te ven. Amén. ¿Alguien ya tiene Proverbios 1, 24, 25 y 28? Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando vos vinieres lo que teméis. Amén. Dice, por cuanto llamé y no me quisiste oír, ¿verdad? Entonces el Señor, cuando me llames, va a decir, no te responderé. O el 28 dice, en cuanto me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Amén. O sea que si somos desobedientes, por más que le llamemos, le busquemos, Él no nos va a escuchar. Porque lo estamos haciendo conscientemente de que le estamos fallando. Amén. Zacarías, ¿quién tiene Zacarías 7 del 11 al 13? Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley de las palabras de Jehová de los ejércitos, que enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Dice, y así como ustedes no me escucharon, yo tampoco escuché. Dice, así también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasó? Volvió a pasar la misma situación, desobedecieron. Ellos clamaron, pero habían desobedecido. Y entonces Dios decidió no escuchar su oración. Juan 15, ¿quién tiene Juan 15? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si Amén. guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Permanecer en su amor, ¿verdad? Saben, hermanos, que a lo mejor algunas personas no lo toman así, pero desobediencia es también cuando nosotros estamos jugando con un pie aquí y otro pie allá. Como dice la palabra del Señor en Apocalipsis, más vale que seas frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Cuando nosotros estamos jugando así con el Señor, yo creo que es una actitud de nosotros que a Dios de plano le repudia. ¿Por qué le repudia? Porque no estamos siendo honestos con Él. Y además de ser deshonestos, estamos siendo desobedientes con Él. Cuando el Señor ya nos mostró su amor a través de su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, hizo un cambio en nuestras vidas, nos ha bendecido en tan gran manera, y nosotros desobedecemos, el Señor entristece su corazón. Y no es porque el Señor sea un Señor duro, implacable, sino porque Dios nos ama y quiere para nosotros que nosotros vivamos en plenitud. Eso es lo que el Señor quiere. Y el Señor le entristece cuando nosotros nos apartamos de sus caminos y no queremos vivir de una manera que el Señor le agrade. Porque vivir de la manera que a Él le agrade es algo que nos conviene a nosotros. Andar en sus caminos nos conviene, estar fuera no nos conviene. Por lo menos nosotros que hemos probado de andar en los caminos de Cristo podemos saber las bendiciones de estar aquí, las bendiciones de permanecer en su seno. Es como, un día ponían un ejemplo, una hermana, que es como aquella gallina que está con sus pollitos. Los pollitos se sienten resguardados con su madre. Si un pollito se sale del seno de su madre, la mamá probablemente no va a dejar a todos sus pollitos. Es un ejemplo de una gallina nada más. Uno se sale del propósito de Dios. No es que el Señor los haya abierto y váyanse. No, nosotros nos salimos del propósito de Dios. Y entonces cuando nosotros nos salimos, no estamos bajo la cobertura de Dios. Dios está puesto sus ojos ante nosotros, pero nosotros decidimos salirnos de su cobertura. Y es ahí cuando el Señor dice, ok, yo no forzo a nadie. El Señor no forza a nadie. Amén. Dios nos da libre albedrío para que nosotros podamos seguirle. Si nosotros decidimos desobedecerle, entonces nosotros estamos saliéndonos de su cobertura, saliéndonos de su protección. Y desde ese momento también el Señor dice, no me quisiste oír, yo tampoco te voy a responder. Probablemente suene algo duro, hermanos, pero es real. Entonces, no importa qué tan hermoso ore si yo estoy desobedeciendo al Señor. No importa que me venga y me postre aquí y haga una fantasía, un show, o como le quiera llamar, si realmente no estoy obedeciendo al Señor. Si realmente le estoy faltando en que no reconocí mis pecados, si realmente no tengo fe. Si le estoy desobedeciendo, no va a importar. No va a importar que yo haya ido a la escuela de teología, a la escuela de instituto bíblico, y aunque yo haya aprendido las mejores maneras para orar, y algunas personas enseñan que no está bien, ¿verdad? Pero hasta cómo sanar, porque eso solamente Dios da el don. Aunque yo haya aprendido miles de técnicas y estrategias, haya ido a los mejores institutos bíblicos, de nada me sirve si yo no tengo un corazón con la actitud que Dios pide. Amén. De nada me va a servir si no somos obedientes, si estamos fallando en las cosas que Dios nos pide. Amén. Ok. Número 4. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ok. Número 4 es la falta de perdón. La falta de perdón no nos permite que el Señor escuche nuestra oración, porque fíjense bien, dice la palabra de Dios, sí se saben cuando el Señor pone el ejemplo del Padre Nuestro, ¿verdad? Dice, hay una parte donde dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. ¿Cómo pretendemos que el Señor, número 1, cómo nos va a perdonar si nosotros no perdonamos? Número 2, ¿cómo va a escuchar nuestra oración si nosotros no nos ha perdonado? ¿Sí entienden más o menos el concepto? Porque habíamos hablado de que tenemos que pedir perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, no podemos tener una actitud de amargura en nuestro corazón y pretender que no pasa nada. No podemos pretender eso. Tenemos que tener un corazón que sea limpio delante de su presencia. Que nosotros podamos orar con la tranquilidad de que no hay esa amargura guardada en nuestro corazón.
Porque muchas veces nosotros guardamos amarguras y el Señor no quiere eso para nosotros. ¿Cómo es que podemos tener amargura en nuestro corazón y poderle pedir al Señor, perdóname? Y el Señor te va a decir, ¿tú no vas a perdonar a la otra persona? Hay muchas partes en la Biblia donde dice, y habla acerca del rey que iba a perdonar a su siervo. No sé si recuerdan, el siervo le debía dinero al rey. El siervo viene y le dice al rey, rey, ¿sabes qué? Perdóname la deuda. El rey ya iba a agarrar a su familia y la había encerrado y se iba a deshacer de ella. Entonces le dice, perdóname. Y el rey le dice, bueno, ok, ve, te voy a perdonar. Y él se fue y tenía otro súbdito, otra persona que le debía dinero a él. ¿Y qué es lo que él hizo con él? ¿Sí se recuerdan de esa lectura? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hizo? Le perdonó parte de la deuda. Pero ¿y la otra parte qué es lo que pasó? El rey le perdonó parte de la deuda a él, pero él a su súbdito no le perdonó. No le perdonó a su siervo. Él no le perdonó a su siervo. Y entonces el rey, ¿qué es lo que hizo? Ok, tú no le perdonaste a él, órale. A todo mundo. Y ese ejemplo lo dio Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está dando a entender ahí? Nosotros. Ajá. ¿Y cómo, si nosotros no somos perdonados, cómo podemos orar? ¿Verdad que no? Podemos orar si quieren, pero pues de ahí a que Dios nos escuche, pues es otra cosa. Amén. Hay mucha diferencia. El perdón no es un asunto trivial como una ciencia. El perdón se trata de una actitud en el corazón, de eso se trata. Dice la palabra del Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso se encuentra en Marcos 6, del 14 al 15. Cuando una persona se niega a perdonar a otra, su falta de perdón ocasiona en nuestras vidas o en sus vidas raíces de amargura. Y con amargura no se puede entrar en oración y salir con bendición. O sea, no puedes orar y salir con una bendición, porque tienes amargura en tu corazón. No va a pasar así, no es como que si se va a borrar un pedacito de eso y ¡ay, tengo toda la bendición del mundo! No. No se puede entrar en oración, con amargura no se puede entrar en oración y salir con bendición. En Mateo 5, 23 y 24 dice, no sé si también se lo recuerdan, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, está hablando de la ofrenda, ¿verdad? Y te acuerdas, entonces dice, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y luego regresas y entregas tu ofrenda. ¿Verdad que sí dice la palabra del Señor? Ok, a lo mejor la gente va a decir, pero dice de la ofrenda, no dice de la oración. También nuestra oración es parte de adoración. La ofrenda es parte de la adoración. Amén. Ofrendar, orar, alabar es adoración. Entonces, Dios no va a recibir una adoración si nosotros no nos hemos reconciliado con Él o reconciliados con la otra persona con la que tenemos algo. Es lo que dice la palabra de Dios, Mateo 5, 23 y 24. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y deja tu ofrenda, ve, reconcíliate y luego regresas. ¿Sí? Es lo mismo con nosotros. Si nosotros sabemos que tenemos algo contra un hermano y queremos orar, pues reconcíliate. Y así el Señor puede escuchar tu oración. Amén. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Acuérdense, les dije que es estudio, no es predicación, es estudio. Así es que si tienen alguna duda, algún comentario o algo que quieran añadir, siéntanse libres. Amén. Dígame usted. ¿Qué pasa cuando tiene usted algo con un hermano? Entonces le pide perdón, pero mira que, bueno, sí, yo así me siento. Yo fui y pedí perdón, ¿verdad? A una de las personas. Entonces, pues yo me sentí bien porque yo fui a pedir perdón, pero luego esa persona ya no viene a la iglesia. Inclusive cuando la miro, como que no me importa mucho si a verme o algo, ¿verdad? Entonces, Lo que nosotros, fíjese, sucedió. puedo ir a decirle, o sea, a investigar si en verdad me perdonó él o no. O sea, yo fui a pedirle, ¿verdad? Perdón, aunque en sí él fue el que me ofendió.
Ujú. pero luego le fui y le pedí perdón. Cuando nosotros cumplimos con lo que Dios nos pide, nosotros estamos... Por ese lado yo me siento mal, porque él no está en la iglesia. Sí, hermano, pero cuando nosotros hacemos lo correcto delante de Dios, nosotros nos liberamos de eso. Amén. Eso ya es responsabilidad de la otra persona. Número uno, ¿sabe por qué? Porque si esa persona se enojó con usted, no se enojó con Dios. O sea, usted le pidió perdón y supongamos que siguiera enojado con usted, supongamos que así fuera. Pero si él no decide buscar a Dios, es su decisión. Porque Dios no le hizo nada. Entonces, él se está apartando de Dios. ¿Dios qué culpa tiene? Ahora, usted pidió perdón, el Señor con eso lo libera. Si usted obró conforme Dios quiere que obre, así es. Ha pasado en muchas ocasiones. Ore por él. Ajá, usted hizo lo que tenía que hacer y ore por él. Ore por él y usted también diga al Señor, Señor, dame la paz que necesito para mi vida. Sentir que esto está en tus manos, yo hice lo que tú me pediste y dame la tranquilidad. Es todo, hermano. Es todo lo que tiene que hacer. Amén. Ok, ahora vamos al siguiente. Dígame, hermano. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego aumentarán sobre tu cabeza. O sea, como dice, ya de cuando uno va y pide perdón, realmente ya cumplió con lo que Dios te manda de parte de uno. Entonces, allá aquella persona entre el trato de él y Dios. Y si esa persona no ha sinceramente perdonado, como dice acá, Pablo, ascuas de fuego. Montonera. Así es. Amén. Realmente cuando nosotros ya dimos el primer paso de buscar y pedir perdón, ya cumplimos con la obligación que la Escritura nos dice. Amén. Sí, ¿verdad? Más claro ni el agua. Amén. Punto número 5. Cuando nosotros oramos con motivos falsos. Ese es un asesino. ¿Por qué motivos falsos? Porque a veces nosotros oramos por motivos no tan buenos. Dice que nuestras oraciones a veces carecen de poder cuando oramos por los motivos incorrectos. Amén. Puse algunos ejemplos, ¿verdad? Pero dice, por ende es imprescindible examinar por qué estamos haciendo, por qué estamos orando, cuáles son los motivos de nuestra oración. ¿Ok? Y puse Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es de la manera que nosotros le pedimos al Señor, pedimos mal, ¿verdad? Dice, al orar podemos examinar si estamos actuando, por ejemplo, vamos a ver algunos motivos, malos motivos, ¿sí? Está bien, gracias. Los falsos motivos, ¿ok? Puse un ejemplo, el orgullo es un motivo falso. Gracias, hermano. El orgullo, y vamos a ver en Lucas 18 del 11 al 14. No sé si quiere que lo veamos o se los puedo explicar o si lo quieren ir viendo. Pero este ejemplo de Lucas es cuando está el fariseo y el publicano. ¿Sí se recuerdan de ese ejemplo? Si no se recuerdan, lo podemos ir a buscar ahorita mismo. Es cuando está el fariseo y dice, oh Señor, mira yo, y empieza a hacer un alarde de su vida y empieza a decir, yo soy esto y yo te he servido por mucho tiempo, y empieza a decir muchas cosas buenas de él. Y dice, y sin embargo yo no soy como ese gentil y publicano, empieza a decir. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los fariseos eran personas letradas que tenían conocimiento de la palabra del Señor, que sabían la ley. Y los publicanos eran vistos como gentiles, como personas que no eran del pueblo de Dios, gente rechazada que no tenían conocimiento de Dios. Entonces decía, oh Señor, yo soy lo máximo para ti, yo te sirvo y te honro. Y mira ese que está allí. Sin embargo, el publicano está orando con una actitud de humildad. Cuando nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón y queremos darnos a notar, de tal manera que es el motivo de nuestra oración, es una oración que no va a llegar delante de Dios. Que nuestro motivo de oración no sea exaltarnos o darnos a conocer, sino tener una actitud humilde delante del Señor. Porque yo sé que algunas personas, y me ha tocado por mucho tiempo, hermana, es que a mí me da mucha pena orar porque ¿qué tal si el Señor no me oye? Me dicen así. Y le digo, hermano, no se sienta mal. Ore como usted le nazca en su corazón. Está hablando con el Padre, está hablando con su amigo, con nuestro Señor. El Señor mira el corazón. Él mira con qué actitud lo estamos haciendo. No le importa lo hermoso que esté adornada las palabras, sino con qué actitud lo estamos haciendo. Es lo que el Señor mira.
Entonces, si hay orgullo en nosotros, esa oración no va a llegar. Esa oración va a llegar hasta aquí nada más, hasta el techo. De ahí en fuera, no. O la van a oír las demás personas, pero Dios no va a voltear su rostro a nosotros. Amén. Otra actitud a lo mejor que pudiera haber es cuando tenemos temor. No es malo que a veces nos pase que tenemos algún tipo de temor, pero podemos ponérselo al Señor. Pero a veces cuando tenemos ese terror y que a veces ni queremos ni orar, es diferente. Amén. Otro ejemplo que me gustó es cuando es por conveniencia. Primera de Juan 5:14. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? Primera de Juan 5:14. Primera carta, Juan 5:14. Después le habló Jesús en el templo. ¿Primera de Juan o Juan? Primera de Juan. Primera de carta. La carta de Juan. 5:14. Fíjense bien, dice que si pedimos alguna cosa y lo dice conforme a su voluntad. No es a mi conveniencia, es a su voluntad. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en claro eso, porque yo sé que ha habido yo sé que Dios escucha nuestras oraciones, conoce nuestros anhelos, pero tampoco nosotros no somos quien para estarle exigiendo al Señor nada. Tenemos que pedirle conforme a su voluntad, no exigiéndole. Yo no creo que ninguno de sus hijos venga y le diga, mamá, yo quiero que tú me hagas esto y esto y esto y esto otro. ¿Usted se lo va a cumplir? No. El Señor quiere una actitud de humildad y el Señor también tiene su voluntad. Hay cosas que nosotros vamos a pedir que Dios va a decir, ¿sabes qué? Espérame tantito, todavía no. Por ejemplo, y a mí me quedó muy claro una vez que me enseñaron, a mí me dijeron, puede haber 3 respuestas de Dios, sí, no o espérate. Y un ejemplo claro es, supongamos que viene mi hijo Dan y me dice, mamá, quiero que me compres un carro porque ya quiero manejar. Pues él todavía no tiene la edad y a lo mejor todavía no tiene ni siquiera la madurez para manejar un carro. Entonces, porque lo amo y por su bien, todavía no. ¿Verdad? Todavía no le compro su carro. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos ciertas peticiones, el Señor dice, te amo, pero esa petición en particular todavía no te va a hacer bien. Entonces el Señor todavía no te la da y se toma su tiempo y tenemos que esperar con paciencia. Y otras veces el Señor dice, no te lo voy a dar porque no bendice tu vida. No te va a bendecir tu vida. Entonces hay situaciones en las que nosotros tenemos que orar pidiéndole, siempre tenemos que orar pidiéndole al Señor que haga su voluntad de nosotros. No exigiendo lo que nosotros queremos, porque nosotros no sabemos qué es mejor para nosotros. El Señor sabe qué es mejor para nosotros. Entonces, claro que sabemos que el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero a veces nosotros deseamos cosas no de la manera correcta. O que nosotros pensamos que son correctas, pero Dios sabe que no son. Es como por decir así. No sé si alguno de ustedes miró alguna vez una película que se llamaba Click. ¿No? ¿Nadie la miró? ¿Sí? Ajá, el del Remote Control. Pero había otra película que se llamaba creo que era El Todopoderoso o algo así. Bruce Almighty creo que se llamaba. Ok, esa película a mí me impactó porque él quería sentirse como Dios. Él quería ser como Dios. Entonces dice Dios, ok, te voy a dejar, nada más era una película, ¿eh? Te voy a dejar que tú tomes mi papel. Entonces empieza él a ver que cómo Dios contestaba las oraciones y entonces dice, pues ya sé, yo voy a poner todas las peticiones que las manden por correo electrónico. Y empieza a contestarlas a todas que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. A todas las peticiones le puso que sí. Le puso como sí a todas. Órale, que se vayan todas que sí. Si Dios fuera así, ocasionaría un caos. Supongamos, vamos a ponerlo porque supongamos que ya ve que hay gente que tiene sus santos esos de las drogas, ¿verdad? ¿Qué tal si a lo mejor él le pide a Dios y le dice, ay, ayúdame a vender todas las drogas? Y sin embargo nosotros estamos orando para que la ciudad de Fontana sea libre de drogas. Si Dios contestara que hacía todo, entonces, ¿cómo estaría ahí la situación? Me estoy yendo a un ámbito ya como extremo, ¿verdad? Pero más o menos para que entiendan la idea de que Dios no a todo nos va a contestar que sí. No a todo. Siempre va a ser conforme a su voluntad. Amén. Yo sé que la palabra de Dios dice que pidas con fe y creyendo y el Señor lo va a hacer, siempre y cuando
no nos salgamos de su perfecta voluntad. ¿Sí? Y también obviamente que podemos tocar el corazón de Dios y el Señor sabe que a lo mejor no nos planeaba dar y decir, bueno, como por ejemplo el ejemplo de Ezequías. Le dijo, hasta aquí vas a vivir. Sin embargo, Ezequías dijo, Señor, yo he sido un hombre justo delante de ti. Y el Señor escuchó su oración y le concedió unos años más. Pero eso solamente es la voluntad de Dios. Amén. Pero no podemos exigirle a Dios, hermanos, ¿ok? Que nuestros motivos no sean falsos. Dijimos que nuestros motivos no sean para darnos a notar en las oraciones, que nuestros motivos no sean porque es para nuestra conveniencia, o a veces para decir, Señor, por favor, ese hermano, tócale donde tú puedas para que, para que venga y se arrepienta conmigo. A veces el Señor va a decir, a ver, qué actitud estás teniendo tú, ¿verdad? A veces sí decimos, ay Señor, señora, cámbialo o te lo mando. Pero pues es que con el Señor no se trabaja así, ¿verdad? Nuestros motivos deben de ser motivos, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que amarnos unos a otros, ¿verdad? No destruirnos unos a otros. ¿Sí? Amén. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, nuestros motivos, hermanos, si nosotros no tenemos los motivos correctos, el Señor tampoco escucha nuestra oración. ¿Sí? Tenemos que tener motivos correctos, no a conveniencia. ¿Amén? Y el último punto que puse, yo sé que hay varios más, ¿verdad? Por los cuales Dios no escucha una oración o la oración no llega o es un asesino de la oración, es la idolatría. ¿Ok? Eso es algo bien importante que el Señor le molestaba y aborrecía desde antes, desde el Antiguo Testamento. Y en muchas partes puede haber un sinfín de textos donde hablamos acerca de que el Señor aborrece la idolatría. Si pueden ir buscando por mientras Jeremías 11, del 11 al 14. Dice que un ídolo puede ser cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros. Por tanto, idolatría no es solo adorar una imagen, sino también poner cualquier cosa primero que a Dios, o antes que a Dios. Eso es idolatría. Y los ídolos pueden venir de diferentes tipos de formas, ¿ok? A veces, lamentablemente, pasa que nosotros formamos de nuestros hijos un ídolo, porque le hacemos más caso a nuestros hijos que a un Dios. Por ejemplo, un día puso el ejemplo el pastor de que hay hermanas a veces que no vienen porque su hijo no quiere venir. Entonces, ¿a quién le estás dando el lugar primero? ¿A tu hijo o a Dios? ¿Verdad? A veces podemos poner nuestro ídolo, puede ser el dinero, el trabajo, antes que a Dios. Y cuando nosotros le damos un lugar a algo más antes que a Dios, a la esposa, a la novia, el dinero, el trabajo, la fama, entonces Dios dice, no me estás dando mi lugar. Yo aborrezco la idolatría. Eso es lo que dice el Señor. Él aborrece la idolatría. De hecho, en la actualidad, y da mucha tristeza, aunque no lo quieran aceptar las personas que miran horóscopos, que van a que les lean las manos o que van a las limpias, eso es otro ídolo. Aunque no lo tengan en su casa, aunque no sea un monito, es un ídolo. ¿Por qué? Porque estamos confiando más en eso que en Dios. Hay personas que se levantan y dicen, ay, voy a leer mi horóscopo a ver qué me va a pasar. O si conocen a un muchacho, yo conozco a alguien, conoce a un muchacho y dice, a ver, ¿qué signo eres? Porque mi signo dice que me voy a casar con uno de tal signo. Eso, aunque suene chistoso, es idolatría. Porque estamos confiando más en lo que nos dice una persona que escribió un signo zodiacal que lo que Dios dice de nosotros, que Dios puede tener a alguien especial para nosotros. Amén. Entonces, eso es idolatría también. Cuando nosotros vamos y empezamos a buscar en otras cosas lo que podemos encontrar en el Señor. ¿Ya tienen Jeremías 11? ¿Quién lo puede leer, hermanos? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Amén. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Amén. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí.
Amén. El pueblo del que está hablando era un pueblo idólatra. Y dice que le claman a Dios y luego van y le claman a sus dioses. Porque piensan que Dios no los escucha. Bueno, claro que Dios no los escucha porque tienen otros dioses. Pero van y le claman a Dios y luego van y le claman a sus dioses. Y luego le dice él al profeta, ni ores por ellos, ni pidas por ellos. El día de su angustia en que clamen, yo no los voy a escuchar, porque es un pueblo idólatra. Y parte de lo que leímos al principio en Segunda de Crónicas también es lo que dice, y se apartaren de los dioses, se apartaren de la idolatría, lo que leímos el puro principito. Porque Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece que lo pongamos en segundo término. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando nosotros ponemos a Dios como algo secundario, es cuando el Señor se entristece. Es cuando el Señor dice, ¿cómo quieres que escuche tu oración? Si tú te confías más en lo material o en los demás que en mí. Les voy a poner un ejemplo que a mí me entristeció un poquitito. En mi casa somos cristianos, conocimos del Señor, gracias a Dios. Y a nosotros nos entristece, mi hermano está pasando por una época rara. Él está joven, pero siempre ha conocido al Señor y siempre se le ha enseñado que primero es el Señor y después todo lo demás. Entonces, nosotros no podemos entender ahorita que él anda envuelto en la política. A lo mejor no tiene nada de malo, a lo mejor puede hacer una diferencia, ¿verdad? A lo mejor Dios lo puede usar ahí. Pero él, por estar envuelto en la política, se ha alejado completamente del Señor. En el sentido de que no va ningún día a la iglesia. Y yo sé que sale desde tempranito de la casa y regresa bien noche de la casa. Y pónganle ustedes que a lo mejor no es que regrese tarde o regrese muy noche, sino el hecho de que sabemos que no está teniendo comunión con Dios. Entonces mi hermano grande dice, mamá, ¿cómo le permites eso? Mi mamá nomás se quedaba callada y yo le digo a mi hermano grande, dice, ¿tú qué piensas? Le digo, mira, yo ya hablé con él, ya le dije lo que yo pensaba al respecto. En la casa nunca se nos enseñó así. En el hogar de nosotros se nos enseñó que primero es Dios ante cualquier cosa. Que Dios siempre nos va a dar, si tenemos un anhelo, siempre nos va a dar conforme su voluntad lo que, y obviamente conoce nuestros anhelos y va a darnos si algo nos agrada. Nos va a llenar nuestras necesidades. El Señor siempre va a hacer eso. Si mi hermano se dejara guiar por Dios, Dios a lo mejor le daría el anhelo a su corazón de poder trabajar en la política y poder a lo mejor hacer la diferencia, pero que sea Dios, no en sus fuerzas. Y entonces dice, a ver mamá, ¿y usted qué piensa? Y mamá se quedaba callada. Le dije, Edgar se llama mi hermano el grande, el que me estaba preguntando a mí. Le digo, ¿tú crees que ella no ha hablado con él? Sí, ella fue la que nos enseñó esto desde mucho tiempo. Y mi hermano, el otro, el chico, estaba callado todo el tiempo. Entonces él dice, pues sí, pero yo cuando ando en la política, le hablo a la gente de Dios o escucho sus necesidades. Usualmente para todo hay excusa. Para todo hay excusa. Y solamente el Señor conoce si realmente estás haciendo eso. Si realmente estás diciendo que si estás dedicando el tiempo a Dios y que realmente nada más está ocupando el primer lugar en tu vida. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Y yo solo le pido al Señor, yo hablé con él y le dije, mira, yo cumplo con decirte y no quiero que me lo tomes a mal, yo cumplo con decirte y yo sé que el Señor te lo va a mostrar en su momento, porque si tú eres su hijo, el Señor te va a llamar, si no por la buena, por la mala. Le hablo así porque lo amo y yo sé que algunos hermanos aquí saben que soy un poquito dura. Lamentablemente mi forma de mostrar el amor es regañando. No sé, pídanle a Dios que me ayude en esa área, ¿no? Pero es la forma en que muestro mi preocupación, porque yo no a toda la gente regaño, solamente cuando muestro mi preocupación por alguien y les digo, pero siempre les hago la aclaración, pero sabe que la amo, ¿verdad? Entonces, sí es importante, hermanos, que pongamos en primer lugar a Dios ante todas las cosas. Y pusimos un sinfín de ejemplos. Idolatría no solamente es un monito de esos que tiene la gente en su casa, sino que le damos el primer lugar en nuestra vida. Amén. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Amén. Y ya por último, para concluir, ¿cuál es el propósito de la oración realmente? Es el último, mi amor.
Sí alcanzaron a llenar todos sus espacios, ¿sí? ¿No se perdieron? Ok. El propósito fundamental de la oración no es que tengamos lo que queremos, sino aprender a querer lo que Dios nos da, a tener contentamiento. No es solamente para pedir y pedir y pedir a Dios lo que nos da nuestra regalada gana, sino poder tener contentamiento con lo que el Señor nos da. Porque lo que Él quiere para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros necesitamos. Amén. Dice 1 de Juan 5:14, si pedimos conforme a su voluntad, que es lo que leíamos hace rato, Él nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad. Y Juan 15:7, que es el que está ya mero arribita. Juan 15:7 habla acerca de si nosotros permanecemos en Él, Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón, ¿verdad? Si permanecemos en los pámpanos, que habla acerca de la vid. Amén. Y ya dice, esto sucede cuando rendimos nuestra voluntad y nos colocamos en la agenda de Dios en lugar de la nuestra. Cuando nosotros decimos, Señor, en tu voluntad no en la mía. Rendir nuestra voluntad a Dios nos da grandes bendiciones. Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, no cuando hacemos nuestra propia voluntad. Amén. Dios promete responder nuestras oraciones y conceder nuestras peticiones. Vamos para concluir en Jeremías 29, del 12 al 13. Si todos lo buscan, por favor, va a ser el para concluir. Jeremías 29. Lo vamos a leer desde el 10 porque a mí el 10 me encanta. ¿Okay? Es una promesa que la tengo para mi vida y en donde quiera la pongo yo. ¿Sí? Todos lo tienen ahí, Jeremías 29. Lo vamos a leer desde el 10. Si todos lo podemos leer al mismo tiempo, lo vamos a leer a la cuenta de 3, ¿ok? 1, 2, 3. Porque así dijo Jehová. Espérenme, hermanos. Aquí. Espérenme tantito. Es que creo que me equivoqué. Creo que no es el 29. A ver. Sí, ¿mande? Es el 11. Es el 11. ¿El 12? 12. 29:12, sí. Ese es, 29:12. Estábamos bien en el 29, nada más que dije, caray. ¿Y yo qué dije? ¿Que no era 29:10? Ok, es 29:11 entonces. Perdón. Entonces el que yo quería era el 11, perdón. El 11, 12 y 13. Perdonen. Ok, ahora sí, desde el 11, 1, 2, 3. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Que ese sea nuestro anhelo, que le podamos buscar con todo nuestro corazón, porque el Señor dice que yo tengo planes de bien para ti. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, con esto damos concluido el estudio. Si alguien tuviera alguna duda o alguna pregunta, con confianza. Si no, le cedo el tiempo a nuestro hermano Carlos, que él se va a hacer cargo de